Homilía del Santo Padre Francisco en el Consistorio Ordinario Público para la creación de 13 nuevos cardenales. Basílica Vaticana, sábado 28 de noviembre de 2020. Lectura dramatizada. Jesús y los discípulos estaban en el camino, iban de camino. El camino es el lugar donde se realiza la escena que describe el evangelista Marcos, 10:32 a 45. Y es el lugar donde se desarrolla siempre la trayectoria de la Iglesia, el camino de la vida, de la historia, que es historia de salvación en la medida en que se hace con Cristo, orientado a su misterio pascual. Jerusalén siempre está ante nosotros. La cruz y la resurrección pertenecen a nuestra historia. Son nuestro presente, pero también son la meta de nuestro camino. Y este relato evangélico ha estado presente con frecuencia en los consistorios para la creación de nuevos cardenales. No es solo un trasfondo, sino la hoja de ruta para nosotros que estamos hoy en camino con Jesús, que va delante de nosotros. Él es la fuerza y el sentido de nuestra vida y de nuestro ministerio. Por tanto, queridos hermanos, hoy nos toca a nosotros confrontarnos con esta palabra. Marcos subraya que en el camino los discípulos estaban asombrados, tenían miedo. Versículo 32. Pero, ¿por qué? Porque sabían lo que les esperaba en Jerusalén. Lo intuían. Es más, lo sabían, porque Jesús ya les había hablado abiertamente en otras ocasiones. Y el Señor conoce el estado de ánimo de los que lo siguen. Y esto no lo deja indiferente. Jesús no abandona jamás a sus amigos. No los olvida nunca. Aun cuando parece que vaya derecho por su camino, Él siempre lo hace por nosotros. Y todo lo que hace, lo hace por nosotros, por nuestra salvación. Y en el caso específico de los 12, lo hace para prepararlos a la prueba, para que puedan estar con Él ahora y sobre todo después, cuando Él no esté más con ellos, para que estén siempre con Él en su camino. Entonces, sabiendo que el corazón de los discípulos estaba turbado, Jesús llamó aparte a los 12 y otra vez les dijo lo que le iba a suceder. Versículo 32. Lo hemos escuchado. Es el tercer anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Este es el camino del Hijo de Dios. El camino del siervo del Señor. Jesús se identifica con este camino hasta el punto de que Él mismo es este camino. Yo soy el camino. Juan 14:6. Este camino y ningún otro. Y en este momento sucedió un golpe de efecto que trastocó e hizo posible que Jesús pudiera revelarles a Santiago y a Juan, pero en realidad a todos los apóstoles y a todos nosotros, el destino que les esperaba. Imaginemos la escena. Jesús
después de haberles explicado nuevamente lo que le iba a suceder en Jerusalén, miró a los 12, fijó en ellos sus ojos como diciendo: ¿está claro? Y después retomó el camino a la cabeza del grupo, y del grupo se separaron dos: Santiago y Juan. Se acercaron a Jesús y le expresaron su deseo: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Versículo 37. Y este es otro camino. No es el camino de Jesús, es otro. Es el camino de quien, quizás sin ni siquiera darse cuenta, usa al Señor para promoverse a sí mismo. De quien, como dice San Pablo, busca su propio interés, no el de Cristo. Filipenses 2:21. Sobre esto San Agustín tiene un estupendo sermón sobre los pastores, número 46, que siempre nos hace bien releer en el oficio de lecturas. Pues Jesús, después de haber escuchado a Santiago y Juan, no se alteró, no se enojó. Su paciencia fue verdaderamente infinita. También con nosotros tuvo, tiene y tendrá paciencia. Y le respondió: no sabéis lo que pedís. Versículo 38. Los disculpó en cierto sentido, pero al mismo tiempo también los acusó. ¿No os dais cuenta de que os salisteis del camino? En efecto, inmediatamente después, fueron los otros 10 apóstoles los que demostraron, con su actitud de indignación hacia los hijos de Zebedeo, que todos estaban tentados de salirse del camino. Queridos hermanos, todos nosotros queremos a Jesús. Todos nosotros deseamos seguirlo. Pero tenemos que estar siempre vigilantes para permanecer en su camino, porque con los pies, con el cuerpo, podemos estar con él, pero nuestro corazón puede estar lejos y llevarnos fuera del camino. Pensemos en los muchos tipos de corrupción en la vida sacerdotal. Así, por ejemplo, el rojo púrpura del hábito cardenalicio, que es el color de la sangre, se puede convertir por el espíritu mundano en el de una distinción eminente. Y tú ya no serás el pastor cercano al pueblo. Sentirás que eres solo la eminencia. Y cuando sientas esto, estarás fuera del camino. En este relato evangélico, lo que siempre sorprende es el claro contraste entre Jesús y los discípulos. Jesús lo sabe, lo conoce y lo soporta. Pero el contraste permanece. Él en el camino y ellos fuera del camino. Dos recorridos opuestos. Solo el Señor, en realidad, puede salvar a sus amigos desorientados y con el riesgo de perderse. Solo su cruz y su resurrección. Por ellos y por todos, Él subió a Jerusalén. Por ellos y por todos, entregó su cuerpo y derramó su sangre. Por ellos y por todos,
resucitó de entre los muertos y con el don del Espíritu los perdonó y los transformó. Y finalmente los orientó para que siguieran en su camino. San Marcos, como también Mateo y Lucas, agregó este relato en su Evangelio porque es una palabra que salva, una palabra necesaria para la Iglesia de todos los tiempos. Aun cuando los 12 hacen un mal papel, este texto entró en el canon, porque muestra la verdad sobre Jesús y sobre nosotros. Es una palabra beneficiosa también para nosotros hoy. También nosotros, Papa y cardenales, tenemos que reflejarnos siempre en esta palabra de verdad. Es una espada afilada, nos corta, es dolorosa, pero al mismo tiempo nos cura, nos libera, nos convierte. Conversión es justamente esto. Desde fuera del camino, volver al camino de Dios. Pues que el Espíritu Santo nos conceda hoy y siempre esta gracia.